Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en el marco de nuestras catequesis para los sacramentos. En esta oportunidad estamos hablando acerca del sacramento del bautismo, que es uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Nos encontramos en nuestra segunda catequesis con los niños. ¿Me recuerdan sus nombres? Jonathan Lemus. Y Jonathan y Cristian Lemus. ¿Listo? A Jonathan, a Cristian le damos la cordial bienvenida, igual que a su señora madre, que se encuentra con ellos, la señora Pilar Sandoval. Bueno, en el día de hoy entonces vamos a continuar hablando en torno a lo que son los sacramentos de iniciación cristiana, concretamente al sacramento del bautismo. ¿Me confirman si pueden ver lo que yo estoy presentando en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí se logra ver? ¿De qué estamos hablando hoy entonces? Del sacramento del bautismo. sacramento del bautismo. Muy bien. El sacramento del bautismo es normalmente el primer sacramento que recibimos en la iglesia, ¿cierto? Y por eso lo consideramos uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, el sacramento del bautismo es un sacramento de lo que estoy señalando. Iniciación cristiana. ¿Y qué habíamos dicho que significa iniciación cristiana? ¿Lo recuerdan? Son sensibles. Bueno, los signos sensibles son los sacramentos. La iniciación cristiana es como que nosotros estamos haciendo un camino, ¿cierto? Como que vamos a hacer un paseo largo, ¿cierto? Un paseo largo que va a durar toda la vida. Pero ese paseo largo que queremos hacer durante toda nuestra vida, lo vamos a hacer de la mano de Jesucristo, ¿sí? Sí, señor. Y entonces, como nosotros queremos caminar de la mano de Jesucristo, vamos a iniciar ese camino junto a Él. Por eso decimos iniciación, porque comenzamos un camino, y decimos que es cristiana, porque es un camino que lo hacemos junto a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es como un segundo nacimiento de la vida de Dios. Exactamente, es un segundo nacimiento, o sea, porque cuando éramos así súper bebitos que estábamos en el vientre de nuestra mamita, hubo un día que nosotros nacimos y por eso nosotros celebramos los cumpleaños y recordamos una fecha muy especial, el día de nuestro nacimiento, ¿cierto? Pero ese día nacimos para vivir, exacto, ese día nacimos para vivir en este planeta, con nuestros papitos, con nuestras mamitas, con nuestros hermanos, con toda la gente que nos rodea, incluso con nuestras mascotitas, con nuestra naturaleza, con todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero un día nosotros tomamos la decisión de que en esa vida que Dios nos regaló, no vamos a caminar solitos y no vamos a caminar solamente con otras personas, sino que queremos caminar de la mano ¿de quién? De Dios. De la mano de Dios, de la mano de Cristo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, a ese camino que iniciamos le llamamos iniciación cristiana y lo comenzamos justamente con un sacramento que es Bautismo. el bautismo, muy bien. Pero nosotros la vez pasada que nos encontramos habíamos dicho tres cosas de los sacramentos. ¿Sí recuerdan? ¿Que los sacramentos son qué? Sí, señor. ¿Qué son los Signos sacramentos? sensibles. Signos sensibles. ¿Qué más son los sacramentos? Sí. Instituidos por Jesucristo. Instituidos por Jesucristo. Y lo tercero es que
regalan la gracia santificante. Nos regalan la gracia santificante. ¿Pueden ver que lo acabamos de escribir en nuestra pantalla? Sí, señor. Perfecto. A ver, pongámoslo un poquito más grande para que se vea. Son signos sensibles y signos sensibles instituidos por Jesucristo que nos regalan la gracia santificante. Pero hoy estamos hablando concretamente del bautismo. Y entonces nos encontramos con varios elementos, con varias cosas. ¿Se acuerda que habíamos dicho que un signo es una cosa común y corriente? Como decir, este esfero, esto es una cosa. Este libro es una cosa, ¿cierto? Este recipiente donde tengo mi agua es una cosa. Pero en el sacramento también nos encontramos con algunas cosas. Aquí yo en la pantalla les puse 4 cosas. ¿Cuál es la primera cosa que pusimos aquí? Agua. Agua, muy bien. ¿Y el agua? ¿De qué es un signo el agua? Cuando ustedes ven agua, ¿ustedes en qué piensan? Vida. El agua es un signo de vida, muy bien. O sea, dígame, ¿cualquiera de nosotros podría vivir si no hubiese agua? No, profe. No, no podríamos vivir si no hubiese agua, porque ¿cómo preparamos nuestros alimentos? Con agua, ¿cierto? Con el agua. Sí. ¿Cómo limpiamos nuestro cuerpo? Con el agua, ¿cierto? Entonces, el agua es un signo de vida. Y cuando nosotros hablamos del bautismo, nos damos cuenta que el bautismo es un nacimiento también, ustedes lo decían muy bien. El bautismo es un nacimiento. Y cuando uno nace, uno empieza una nueva vida, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. eso es lo que significa el agua en el bautismo. Nueva vida. ¿Qué más significa el agua? O sea, ustedes ven agua y ¿en qué más piensan? Mares, océanos. Uno piensa también en el mar, y el mar es como grande, ¿cierto? Es inmenso. Uno piensa en el cielo, y el cielo también es grande, es inmenso. ¿Y qué podemos pensar cuando pensamos en algo súper, súper grande? ¿Quién es el más grande de todos los seres que existen? Dios. Dios, exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos agua y pensamos en la grandeza de todo lo que existe, necesariamente pensamos en Dios. Entonces, ya estamos pensando en la vida y estamos pensando en Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta que es una vida junto a Dios? Sí, señor. Perfecto. Pero en el bautismo nos encontramos con otro elemento muy importante, el segundo que aparece aquí en nuestra lista. ¿Cuál es ese elemento? Luz. La luz. En el día del bautismo, a papá, mamá, padrino, a la madrina, a ustedes mismos les van a entregar una velita encendida. ¿Y qué representa la luz? ¿Qué significa para ustedes la luz? La luz de nuestro camino. Es algo para alumbrar el camino. O sea, cuando uno sale en la noche por un camino súper oscuro, uno no ve nada, ¿cierto? Sí, señor. Pero cuando uno enciende una luz, uno empieza a ver todo de una mejor manera, aunque haya oscuridad, ¿cierto? Nosotros en el camino de nuestra vida, muchas veces nos encontramos con mucha oscuridad. ¿Y qué es esa oscuridad? La injusticia, el pecado, la maldad, todas esas cosas malas que suceden a nuestro alrededor y que nos pueden también suceder a nosotros, ¿cierto? Pero cuando yo tengo la luz de Dios que ilumina mi camino, entonces yo tengo la capacidad de ver lo que me hace daño, de ver qué cosas son malas y que me pueden alejar del amor de Dios. Y como yo tengo la luz de Dios en mi vida, entonces si me doy cuenta de lo que me está haciendo daño, ¿qué hago? Pues me alejo, ¿no?
¿Estamos? Cristian, Jonathan. Sí, señor. ¿Sí estamos ahí? Sí, señor. Perfecto, ya me había asustado. Pensé que se me habían ido. No, profe, aquí Entonces, estamos. perfecto, listo. Entonces, vamos entendiendo un poco lo que significa el agua y lo que significa la luz. Sí, señor. Listo, vamos a saltarnos el tercer elemento, que es el aceite, ¿cierto? Porque ese es un poquito más complicado y lo vamos a dejar para lo último, pero vamos a hablar de un color. ¿Y de qué color estamos hablando? ¿Del color? Blanco. Cuando uno ve el color blanco, ¿uno en qué piensa? Ustedes ven una camisa En súper nieve, blanquita, en pureza. en pureza, en algo que está limpio, en algo que se puede ver claramente, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ustedes se imaginan cómo queda el corazoncito de alguien que acaba de recibir a Dios en su vida? ¿Cómo queda un corazón que Blanco. queda blanco, queda limpio, queda puro, queda resplandeciente, ¿cierto? Se puede ver claramente que ahí está la presencia de Dios, ¿cierto? Por eso también durante el bautismo ustedes se les impone una vestidura blanca. Esa vestidura blanca representa precisamente esa limpieza, esa pureza de la que ustedes ya me están hablando y que es representada por el color blanco. ¿Se dan cuenta por qué los sacramentos son signos? Porque son cosas, agua, luz, aceite, color blanco, que nos representan cosas más grandes. Mire que aquí no dice la palabra vida, pero cuando hablamos de agua la asociamos con vida, ¿cierto? Mire que aquí no dice la palabra podemos ver, podemos comprender las cosas claramente, pero estamos hablando de la palabra luz, ¿cierto? Mire que aquí no dice la palabra pureza, no dice la palabra limpieza, pero dice el color blanco. Entonces, son unas cosas que representan otras y que representan cosas que significan muchísimo más de lo que es una simple velita encendida o de lo que es una simple jarrita con agua, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, eso ya nos queda claro que el sacramento del bautismo sí es un signo, ¿cierto? ¿O no es un signo? Sí, señor. Sí es un signo. ¿De qué es un signo? De la vida, de que Dios camina a nuestro lado, se ilumina nuestro camino, de que Dios nos purifica, de que Dios nos limpia, de que Dios está con nosotros. Eso es un signo, claro, el bautismo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Lo segundo que decíamos es que es un signo ¿qué? Un signo sensible, ¿cierto? Sensibles. Son signos sensibles y cuando hablamos de cosas sensibles, son cosas que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Uno en el bautismo ve algo. ¿Qué podemos ver en el bautismo? El agua sagrada. Uno ve el agua sagrada. ¿Qué más ve? Al Padre cuando corre. Uno ve también al sacerdote cuando lo está bautizando. Uno ve al padrino, uno ve a la madrina, uno ve al cirio encendido, uno ve la vestidura blanca que le ponen encima, uno ve el aceitico que le untan, uno ve a la gente, la comunidad de la iglesia que los está recibiendo, que los está acogiendo. Entonces, uno se da cuenta que realmente en el bautismo uno puede ver, ¿cierto? En el sacramento del bautismo nosotros vemos. Entonces, nuestra sensibilidad, uno de nuestros sentidos, se pone en evidencia, se pone en juego cuando nosotros somos bautizados. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pero nosotros no solamente en el sacramento del bautismo vemos, nosotros también, ¿qué dice aquí? Escuchamos. También escuchamos. ¿Qué escuchamos? Las palabras del sacerdote que nos está bautizando, ¿cierto? El sacerdote nos dice, nos va a decir en ese momento,
Jonathan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristian, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, nosotros en el sacramento del bautismo también utilizamos nuestros oídos porque ¿qué escuchamos? Vamos. Escuchamos unas palabras que son la fórmula con la que nos están bautizando. Son esas palabras que son necesarias dentro del sacramento del bautismo para que el sacramento sea válido. Eso lo vamos a profundizar mucho más adelante en otra de nuestras catequesis. Pero nosotros también, o sea, también nos damos cuenta de que, por ejemplo, el sacerdote habla, ¿cierto? Y para hablar, ¿qué se necesita? La boca. La boca, que es otro de los sentidos, ¿cierto? Que el sacerdote en un momento dado les impone las manos. Para hacerle Y cuando nosotros hablamos de imponer las manos, estamos diciendo que utilizamos el sentido del tacto. el tacto, muy bien. Es más, si nosotros ponemos mucha atención, este elemento que tenemos aquí arriba, ¿cómo se llama? Aceite. Y si nosotros acercamos la nariz al aceite, podemos Oler. oler incluso el aceitito, sobre todo uno que va a ser muy importante en el bautismo, que se llama el Santo Crisma, ¿cierto? Entonces acá vemos el sentido de él. Acá, ¿cuál utilizamos? Cuando nosotros vemos con los, Ojos. ¿y con qué escuchamos? Oídos. Ajá. ¿Con qué nos habla el sacerdote? Con la boca. Muy bien. ¿Qué nos impone el sacerdote? El tacto. El tacto, las manos, ¿cierto? Nos toca, ¿cierto? Nos impone las manos. Y cuando nosotros nos acercamos un poquito al aceite, podemos Oler. oler, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta que utilizamos los 5 sentidos en un solo sacramento? Sí, señor. A ver, en todos los sacramentos no vamos a utilizar los 5 sentidos, pero en este sacramento del que estamos hablando, ¿qué cuál es? Bautismo. En el bautismo sí participan nuestros 5 sentidos. Por eso podemos decir, ya podemos decir con lo que hemos hablado hoy, que el sacramento del bautismo es un, aquí, Signo. es un signo, pero podemos decir también que es Sensible. sensible, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de que el sacramento del bautismo es un sacramento de iniciación cristiana y que al ser un sacramento es un signo y es sensible, ¿cierto? Acá con nuestro cuadrito del lado de abajo, vamos a poner en color rojo lo que ya hablamos. ¿Listo? Y vamos a poner en otro colorcito, vamos a poner en color amarillo. No, no se ve. Vamos a poner en color azul. 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 Azul, listo. El segundo elemento que tenemos que hablar, ¿cierto? Los sacramentos, todos, son en color azul, Instituidos por Jesucristo. instituidos por Jesucristo. ¿Qué quiere decir que los sacramentos son instituidos por Jesucristo? Que Jesucristo cuando estuvo en la tierra, de alguna manera, o habló de esos sacramentos o participó de esos sacramentos, ¿cierto? Y hay un momento, hay un momento muy especial en la vida de Jesucristo que vamos acá a buscarlo en Google para que veamos qué belleza de momento es este. Acá cerremos un poco. Y vamos acá a mirar un ratito. Vamos a mirar acá un momento muy especial en la vida de Jesús. Espérenme. Bautismo. ¿Qué estamos viendo aquí?
Bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, muy bien. Acá en el bautismo de Jesús nos damos cuenta que Jesucristo mismo, ¿cierto? Participó de un sacramento que se llama. Bautismo. Entonces, ¿por qué será importante que nosotros nos bauticemos? Porque ¿quién participó también del bautismo? Jesús. Jesús. Y si Jesús, que es un hijo muy amado por Dios, participó del sacramento del bautismo, también Jonathan y Cristian, que son unos hijos muy, muy, muy amados por Dios, deben participar de un sacramento que se llama. Bautismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Señor. Muy bien, entonces aquí ya tenemos varias cosas. Que el bautismo es un signo sensible, ¿sí o no? Sí, Señor. Y que también es un signo que es instituido por Jesucristo. Jesucristo, sí. Y hubo un momento cuando ya Jesús se iba a ir al cielo definitivamente, al encontrarse definitivamente con el Padre, Jesús le dijo a todos sus apóstoles que hicieran algo muy bonito. Y eso que se les dijo fue, vayan por todo el mundo y hagan que todas las personas sigan a Jesucristo. Y para que las personas sigan a Jesucristo, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso que nosotros vamos a hacer con Jonathan y con Cristian es seguir una enseñanza que ¿quién nos hizo? Jesús. El mismo Jesús. El mismo Jesucristo nos enseñó que debemos bautizarnos para participar de la vida de los hijos de Dios. Y el último elemento que vamos a poner en este momento en azul, porque es el que vamos a empezar a trabajar, es que nos regalan. ¿Qué nos regalan? La gracia santificante. La gracia santificante. Mire, cuando dice la palabra gracias, Cuando nos prestan algo, cuando nos prestan algo o cuando nos agradecemos. Nos cuando regalan. agradecemos. ¿Y qué agradecemos? Algo que nos regalan o que nos prestan, ¿cierto? La palabra gracia significa también que la gracia es Regalo. la gracia es un regalo de Dios, ¿cierto? O sea, es un regalo que Dios nos da. ¿Y qué nos regala Dios? Una capacidad de hacernos Santos. santos. ¿Y qué es hacernos santos? Es vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Pero ¿quién nos ayuda a que vivamos como Dios quiere? El mismo Dios, porque es un regalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor. Entonces es como que yo tuviese que hacer algo muy, muy, muy pesado, o sea, cargar algo que yo supuestamente no puedo con ello, ¿cierto? Pero que viene alguien súper fuerte y me ayuda, ¿cierto? Sí, Señor. Sí, Señor. A esa gran ayuda, bueno, primero digamos, ¿quién es esa persona tan fuerte que nos va a ayudar a partir de ahora en nuestra vida después de que nos bauticemos? ¿Quién nos va a ayudar? Dios. El mismo Dios. Imagínense la fuerza que tiene Dios para ayudarnos y Él nos va a colaborar para que nosotros podamos llevar eso tan pesado que es nuestra propia vida, ¿cierto? ¿A ustedes no les parece que a veces la vida es muy pesada? Sí, Señor. Que a veces hay problemas, que a veces hay cosas que uno no sabe cómo hacer. Es duro, pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y nos ayuda con algo que se llama la gracia santificante. Santificante. ¿Sí? Y cuando nosotros nos dejamos ayudar por Dios, entonces nosotros nos convertimos ¿en qué? Santos.
En santos, muy bien. Y santos no es solamente esos que están ahí en la iglesia, que les ponen a veces flores. No, esas han sido personas que se han dejado ayudar por Dios, que se han dejado regalar la gracia santificante de Dios y que han vivido su vida de acuerdo con lo que Dios quiere. Pero también tú y yo podemos serlo, aunque no nos pongan en un altar y aunque no nos pongan velitas y aunque no nos pongan flores. Porque ¿qué es un santo al fin y al cabo? Es una persona que hace lo que Dios quiere, ¿cierto? Sí, Entonces señor. vive de acuerdo a la, Ley de Dios. a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que tú y yo seamos buenos, que tú y yo seamos unas buenas personas, que tú y yo sirvamos a los demás, que tú y yo obedezcamos a mamá y a papá, que tú y yo nos comportemos responsablemente en nuestro colegio, en nuestro trabajo cuando seamos grandes, que tú y yo seamos personas de bien, que tú y yo seamos personas que no tienen envidia de los demás, que le ayudan a los demás, que le colaboran a los demás cuando necesitan su ayuda, ¿cierto? Sí, Que señor. seamos personas que no mentimos, que seamos personas capaces de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Queda claro hasta acá lo que son los sacramentos? Regalan la gracia santificante. Sí. Entonces, lo que habíamos hablado la vez pasada es que todos solos, ¿cuántos sacramentos tenemos? 7. Que todos los 7 sacramentos son, primero, signos Signo sensibles. sencillo. Segundo, que son instituidos por Por Jesucristo. Jesucristo. Y tercero, Regalan la gracia santificante. muy bien. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente en el sacramento de ¿cuál? Del bautismo se cumplen estas 3 condiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa? No, ya sí, señor. Muy bien. Entonces, nos hemos dado cuenta de que el sacramento del bautismo cumple con los 3 requisitos para ser sacramento y por lo tanto, pues, podemos llamarlo un sacramento. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vamos a terminar diciendo unas palabras muy bonitas sobre el bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. ¿Qué será la palabra fundamento? Esa que acabamos de poner con rojo. ¿La están viendo? Sí, señor. Ok. Fundamento es algo súper firme, como una piedra, como una roca, donde se pone algo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, una mesa de papel y yo pusiera un computador súper pesado encima de esa mesa de papel? Se cae el computador. Le cae el computador. Pero ¿qué pasa si la mesa es de madera? Sí, sí resiste. Sí resiste. Entonces, mire, el sacramento del bautismo es como esa mesa de madera que es firme, que es sólida, que es firme, donde yo puedo poner toda mi vida, ¿cierto? Toda mi vida cristiana. Y mi vida va a estar sostenida por ese sacramento que se llama el bautismo, ¿cierto? Por eso el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Pero al mismo tiempo de ser el fundamento, es también el pórtico de la vida en el espíritu. ¿Qué es un pórtico? Lo que está acá detrás de mí. Esto es que una puerta, ¿cierto? Puerta. ¿Y para qué sirve una puerta? Para abrir y cerrar. ¿Y uno para qué abre la puerta? Para entrar o salir. Para Para entrar. entrar. Exacto. Entonces, el sacramento del bautismo nos sirve para entrar en la vida cristiana. Es la puerta que nos abre el acceso a los otros sacramentos. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Listo. Vamos a quedarnos aquí
hasta aquí, hasta el punto donde lo que tenemos aquí subrayado en este momento, el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Y les pido el favor entonces que a lo largo de esta semana me envíen la tarea que debieron haberme presentado el domingo, pero que no me la han presentado. Entonces, para no ponerles otra tarea, vamos a quedarnos aquí por ahora y por favor me la envían, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y entonces tanto Cristian como Jonathan se van a, cada uno va a presentarme también una preguntita que me quieran hacer sobre el sacramento del bautismo en base a lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, con ustedes me voy a encontrar ahorita otra vez en la catequesis de primera comunión, ¿cierto? Apenas en 5 minuticos nos encontraremos de nuevo, pero por ahora, entonces los despido y les doy muchísimas gracias por participar en el día de hoy. Les pido que sigan así súper juiciosos y súper atentos, porque la idea es que sigamos compartiendo y aprendiendo mucho sobre estos grandes regalos que Dios nos concede. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, terminamos por el día de hoy. Un gran abrazo para todos ustedes y un feliz resto de semana. Bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. De nada. Chao.